Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy iniciamos un nuevo caminar, no apresurado, no ruidoso, sino pausado, consciente, sostenido por la luz que no se apaga, la luz de la verdad. La verdad no siempre llega como un trueno, a veces se revela como una brisa suave, como el reflejo del sol en el agua quieta, como el abrazo invisible que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. Caminar en ella es elegir la transparencia del corazón, la humildad del espíritu y la valentía de mirar hacia adentro sin temor. Aquí no venimos a imponer, sino a invitar, a abrir puertas interiores, a encender lámparas en pasillos olvidados del alma. Este podcast es un peregrinaje sonoro, una travesía espiritual donde cada momento es una estación de descanso, de reflexión y de renovación. Hoy, mientras respiras y te dispones a escuchar, deja que esta luz te envuelva, no como una respuesta inmediata, sino como una presencia constante. Porque cuando caminamos en la luz de la verdad, incluso nuestras sombras se vuelven maestras. Hay un momento en la vida en que el alma, agotada de buscar respuestas en lo externo, se detiene, no por resignación, sino por revelación. Es como si el corazón, en su silencio más profundo, comenzara a escuchar una melodía que siempre estuvo ahí, la melodía de la verdad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos asegura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de propósito. Es la libertad de ser, de sentir, de caminar sin máscaras. En esta luz, el alma se reconoce y se reconcilia con su origen. La verdad no llega como una respuesta inmediata, sino como una presencia constante que nos invita a volver a casa. La verdad no siempre se manifiesta de forma fulminante. A veces llega de manera sutil que acaricia el rostro en medio del desierto emocional. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. En esa cercanía, la verdad se convierte en consuelo. No es una idea abstracta, es una presencia que sostiene. Es el abrazo invisible que nos recuerda que no estamos en soledad, que incluso en el dolor hay propósito. La luz de la verdad no elimina el sufrimiento, pero lo transforma, lo convierte en semilla de compasión, en raíz de sabiduría, en camino hacia la sanación. Caminar en la luz no significa negar la sombra, sino integrarla con amor. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8, se nos menciona: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La sombra nos habla de lo que fuimos, de lo que temimos o de lo que ocultamos, pero en la luz todo se revela con compasión. Cada herida se convierte en testimonio, cada caída en enseñanza. La verdad no borra el pasado, lo redime, nos enseña que incluso lo más oscuro puede ser transformado en luz cuando se mira con los ojos del amor divino. La verdad nos desnuda, pero no para humillarnos, sino para sanarnos. En el libro de Salmos 139, versículo 23, se nos exhorta: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En ese examen no hay juicio, hay claridad, y en la claridad hay posibilidad de renacer.
Es como mirar un lago transparente y ver el fondo sin miedo. La luz nos invita a mirar adentro, no para condenar, sino para comprender. Y en esa comprensión encontramos la ternura de Dios, que no exige perfección, sino sinceridad. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, se nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las lágrimas no son debilidad, son revelación, son el lenguaje del alma cuando las palabras no alcanzan. En la luz de la verdad, aprendemos a llorar sin tener vergüenza, a permitir que el dolor se exprese, se libere y se transforme. Cada lágrima es una oración silenciosa, una ofrenda de sinceridad, y en cada lágrima Dios se acerca, no para detener el llanto, sino para habitarlo con su ternura. En el libro de Salmos 119, versículo 105, se nos recuerda: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Caminar en la luz es recorrer un sendero de humildad. No se trata de saberlo todo, sino de estar dispuesto a aprender. Cada paso, guiado por la verdad, revela un nuevo paisaje interior. La humildad es la llave que abre las puertas del entendimiento espiritual. Es reconocer que no caminamos en soledad, que la luz que nos guía no proviene de nosotros, sino de una fuente eterna que nos ama. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, se nos recuerda: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Escuchar es un acto de fe. En medio del ruido del mundo, la voz de la verdad es sutil pero constante. Nos llama por nuestro nombre, nos invita a volver a casa. Escuchar es detenerse, es abrir el corazón, es confiar que hay algo más allá del ruido, es permitir que la voz del pastor nos guíe hacia pastos de paz, hacia aguas tranquilas, hacia el descanso del alma. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Soltar es confiar, es dejar atrás lo que ya no vibra con nuestra esencia, es permitir que la luz transforme lo viejo en semilla de lo nuevo. Soltar no es perder, es liberar, es abrir espacio para lo que Dios quiere sembrar en nosotros, es decirle al pasado: gracias por lo aprendido, ahora estamos listos para lo nuevo. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se menciona: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La luz no siempre es intensa, a veces es tenue como una vela en la oscuridad, pero basta para dar el siguiente paso. En la oscuridad, la luz se vuelve más valiosa, más evidente, más necesaria. Y en esa noche del alma descubrimos que Dios no nos abandona, sino que camina con nosotros, susurrando esperanza en cada paso. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 39, se nos pide: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la luz, el juicio se disuelve y el amor se expande. Amar sin condiciones es reflejar la verdad divina, es mirar al otro como reflejo de lo sagrado, es elegir la compasión por encima del ego, es permitir que el amor sea la fuerza que transforma, que une y que sana. En la luz, el amor no es una emoción, es una decisión espiritual. Y en ese caminar espiritual hay momentos en que todo parece detenerse. La luz no avanza, las respuestas no llegan y el alma se inquieta. Pero en esa pausa, la verdad se revela como paciencia. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos menciona: los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esperar no es pasividad, es confianza activa, es permitir que el tiempo divino haga su obra, que la semilla germine en silencio. En la luz de la verdad, aprendemos que la espera también es oración y también es transformación. La verdad no siempre acaricia, a veces confronta, sacude e incomoda. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La confrontación espiritual no busca destruir, sino despertar. Nos invita a mirar con valentía lo que necesita ser transformado. En la luz, la incomodidad se convierte en impulso, en fuego purificador, en llamado a la autenticidad. La verdad nos confronta para liberarnos y no para condenarnos. Perdonar no es olvidar, es liberar. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, se nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. En la luz de la verdad, el perdón se convierte en medicina. No se trata de justificar el daño, sino de sanar la herida. Perdonar es soltar el peso que nos impide avanzar, es permitir que la gracia fluya, que el amor reconstruya, que la paz se instale en lo profundo del alma. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 37, se nos recuerda: sea vuestro hablar sí, sí, no y no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En la luz no hay espacio para la doblez. La verdad nos llama a la autenticidad, a mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni disfraces. Ser auténticos es un acto de valentía espiritual, es permitir que lo divino se refleje en nuestra humanidad, sin filtros, sin nada que lo oculte. En la luz, la transparencia no es debilidad, es poder, es el lenguaje del alma que ha decidido vivir en coherencia. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos solicita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la luz de la verdad, el descanso no es evasión, es encuentro, es el momento en que el alma se recuesta en el regazo divino y deja de luchar. Descansar es confiar, es soltar el control, es permitir que Dios sostenga lo que ya no podemos cargar. En ese descanso, la verdad se revela como ternura, como abrazo y como hogar. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos exhorta: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caminar en la luz es caminar por fe, no por vista. Es permitir que lo invisible nos guíe, que lo eterno nos inspire, que lo divino nos sostenga. La fe no es ceguera, es visión interior. Es mirar con los ojos del alma y confiar en que hay un propósito más allá de lo evidente. En la luz, la fe se convierte en brújula, en llama y en camino. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no depende de las circunstancias, sino de la conciencia. En la luz de la verdad, aprendemos a agradecer incluso por lo que no entendemos. La gratitud abre el corazón, expande la visión, transforma el dolor en ofrenda. Es el lenguaje de los que han aprendido a ver a Dios en todo, incluso en lo que duele. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, se nos recuerda: no te dejaré ni te desampararé. En cada paso hay una presencia que nos sostiene.
Caminar en la luz no significa caminar sin tropiezos, sino caminar acompañados. Dios no nos promete caminos fáciles, pero sí compañía constante. En la luz descubrimos que nunca estamos en soledad, que incluso en el silencio Él está, que incluso en la duda Él guía, que incluso en la caída Él levanta. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 11, se nos recuerda: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. En la luz, el servicio no es obligación, es expresión, es permitir que el amor se convierta en acción y que la verdad se encarne en gestos concretos. Servir es reflejar la luz que hemos recibido, es compartir el pan, la palabra y la esperanza. En el servicio, la verdad se vuelve tangible, cercana y humana. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La esperanza no es ilusión, es certeza espiritual. En la luz de la verdad, la esperanza se convierte en llama que no se apaga. Es la fuerza que nos impulsa a seguir, a creer y a esperar. Es el susurro divino que nos dice: aún hay más, aún hay vida, aún hay propósito. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, se nos recuerda: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Caminar en la luz es vivir con propósito, no un propósito impuesto, sino revelado. Es descubrir que cada paso, cada palabra, cada gesto puede ser sagrado. El propósito da sentido al caminar, transforma lo cotidiano en trascendente y convierte la rutina en misión. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, se nos recuerda: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La verdad no se vive en soledad, se comparte. En la comunión la luz se multiplica, se expande y se celebra. Compartir la vida es permitir que otras y otros también caminen en ella. Es construir puentes, abrir puertas, sembrar esperanza. En la comunión, la luz se vuelve canto, abrazo y comunidad. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, se nos menciona: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la luz aprendemos a contemplar, a detenernos, a admirar y a bendecir. La contemplación es el arte de mirar con el alma, de escuchar con el corazón y de sentir con el espíritu. Es permitir que lo eterno se revele en lo imposible, que lo divino se manifieste en lo cotidiano. En la contemplación, la verdad se vuelve presencia. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, se nos menciona: y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, porque así somos transformados de gloria en gloria. La verdad nunca nos va a dejar igual, nos transforma, nos renueva y nos eleva. En la luz, cada parte de nosotros se alinea con lo divino. La transformación no es esfuerzo, es redención. Es permitir que la luz haga su obra, que el amor reconstruya y que la gracia nos moldee. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, se menciona: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Caminar en la luz de la verdad es vivir en plenitud, no una plenitud material, sino espiritual. Es vivir con el alma despierta, con el corazón abierto, con el espíritu en paz. La plenitud es el futuro de la verdad encarnada, es el regalo de Dios para quienes han decidido caminar en su luz, vivir en su amor y habitar en su presencia. Y ahora,
Al llegar al final de este caminar compartido, te invito a detenerte, no como quien termina un trayecto, sino como quien contempla lo recorrido con reverencia. Cada palabra, cada versículo, cada pausa ha sido una lámpara encendida en tu interior. No estás donde comenzaste, algo se ha movido, algo se ha revelado, algo ha sanado. La luz de la verdad no se apaga al cerrar este episodio, permanece contigo como una llama suave que sigue ardiendo en lo profundo. Tal vez no lo notes de inmediato, pero en los días que vienen, en los silencios que habites, en las decisiones que tomes, esa luz te recordará que hay un camino más alto, más pleno y más verdadero. Respira, siente cómo entra el aire y cómo sale, como si el Espíritu mismo te envolviera en su ternura. No necesitas correr, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar presente, estar abierto, estar dispuesto a seguir caminando, aunque sea con pasos pequeños, aunque sea con dudas, aunque sea con lágrimas. La verdad no exige perfección, solo pide sinceridad, que te acerques tal como eres, con tus luces y tus sombras, con tus certezas y con tus preguntas, porque en ese encuentro honesto Dios se manifiesta, no como una respuesta inmediata, sino como una presencia constante que te sostiene. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este instante de quietud, después de haber caminado por senderos de palabra, revelación y silencio, me detengo ante tu luz, no como quien ha llegado, sino como quien ha despertado. Gracias por la verdad que no grita, sino que susurra, por la verdad que no condena, sino que abraza, por la verdad que no exige perfección, sino sinceridad. Hoy reconozco que he sido tocado por tu presencia, que cada versículo ha sido semilla, cada reflexión agua viva, cada pausa un altar invisible donde mi alma te ha encontrado. Te entrego mis sombras no para esconderlas, sino para que tú las ilumines. Te entrego mis dudas no para que las borres, sino para que las conviertas en fe. Caminaré en tu luz, aunque el camino sea estrecho, aunque la noche se alargue, aunque mis pasos tiemblen, porque tú eres lámpara, tú eres guía, tú eres verdad. Que esta luz que hoy me ha envuelto permanezca en mí, me transforme, me sostenga y me ayude. Al compartirla con otros, que también encuentren en el camino la paz y la plenitud. Gracias por estar, gracias por hablar, gracias por amar. Que este episodio no se quede en palabras, sino que se convierta en vida, que cada oyente sienta tu cercanía, tu ternura y tu llamado. Que lo sembrado hoy dé fruto en lo profundo, en lo cotidiano y en lo eterno, y que cuando volvamos a encontrarnos sea para seguir caminando juntos, en la luz, en la verdad y en el amor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.